Dicho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Germán? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la lectura que tenés? Bueno, me habían invitado ayer a que hablemos del discurso del presidente de la Nación. Se ve que las condiciones climatológicas, no para el arribo, sino para la vuelta, dificultaron la presencia del presidente. Un presidente que se iba a encontrar con menos de un tercio de los gobernadores que habían estado con él el año pasado, firmando el 9 de julio el Pacto de Mayo. Un Pacto de Mayo que hace pocas semanas recién tuvo su primera concreción y su primera reunión, el Consejo de Mayo, con representantes del Ejecutivo, del PRO y de un gobernador, el gobernador de la provincia de Mendoza. Los gobernadores están bastante en una relación, en una dinámica un poquito más conflictiva, si se quiere, con el presidente de la Nación, y lo que se marca como el desplante del día de ayer viene a colación de la reunión que hubo hace 2 semanas en el CFI, donde firmaron el proyecto que el periodista que hablaba antes de que entremos al aire mencionaba se va a tratar en el Senado. Un proyecto muy interesante porque marca a los gobernadores pidiéndole, casi obligando al Ejecutivo a devolver fondos producto del impuesto al combustible líquido y a los aportes no reintegrables del Tesoro por medio de la coparticipación. Es un escenario que no se veía. La pregunta es si es un escenario que está más marcado por la coyuntura electoral, porque nos acercamos a octubre, donde el gobierno nacional quiere hacer una buena elección, o si estamos ante realmente un cambio de dinámica entre el gobierno federal y los gobernadores de las provincias. Creo que es una tensión que vamos a ver recrudecer hasta octubre. No sé qué va a suceder luego. Quedan 2 años y quedan algunos gobernadores con proyección nacional que no pueden ser reelectos. Sí, pero tenía otro escenario. Hay provincias, por ejemplo, donde están parados los colectivos porque el gobierno al sacarle el subsidio al transporte, las provincias a veces no lo pueden cumplir. Hay varias provincias en la Argentina en este momento que están paradas prácticamente porque no hay colectivo. Santiago del Estero mismo empezó hace 2 días a trabajar el reglamento. Y tiene que ver porque la diferencia entre el 2024, que tuvo el apoyo de 18 gobernadores, y este 2025, en el que hay algunos analistas que especulan con que el presidente en realidad eligió no tener una foto desolada el 9 de julio, no tener una foto sin el respaldo de los gobernadores, también está marcada por un cambio de dinámica. En el 2024, ni el presidente ni los gobernadores habían tenido un trato muy fluido, con posibilidad de interacción, con la posibilidad de saber si los códigos de la negociación política se cumplían o no, si las promesas y los acuerdos se cumplían o no. Bueno, un año después hay gobernadores que pueden aducir: yo cumplí con el Ejecutivo, lo ayudé en el Congreso de la Nación, garanticé el quórum, garanticé las votaciones para las leyes que al presidente le interesaban, y después los recursos no llegaron. Después el gobierno nacional se siguió desentendiendo de aportes que hacía la Nación para las cuentas provinciales. Después el gobierno nacional empezó a desentenderse del mantenimiento de infraestructura crítica en las provincias. Bueno, de repente los gobernadores están viendo que se les exige un enorme sacrificio sin una contrapartida. Y un dato adicional: si hubiera venido el presidente, ¿cuál te imaginas que hubiera sido el tono del discurso presidencial el 9 de julio a las 0 horas frente a la Casa Histórica? Yo me imagino algo muy parecido a lo que hizo el 25 de mayo, un tono recriminándole a los gobernadores que estuvieran ahí, que ellos no están haciendo el ajuste que sí hace la Nación, recordándoles que ellos son la casta. Me parece que la niebla le dio una excusa cómoda para evitar la incomodidad de todas las partes que podrían haber estado en el estrado el 9 de julio a las 0 horas festejando. Yo creo que los gobernadores en este momento, como se están manejando, no van a tener la misma tolerancia que tuvieron los parlamentarios en la Argentina. Les dijo de todo, sin embargo siguieron apoyando en algunos casos. Yo creo que los gobernadores tienen otra impronta. Sí, hay que ver si es una impronta que se sostiene en el tiempo o es este pequeño tramo hasta octubre en el que los gobernadores tienen mucho más valor por lo que pueden aportarle al Ejecutivo para frenar iniciativas de la oposición en el Congreso, pensando sobre todo que si todo se mantiene como viene hasta ahora, si
la oleada morada sigue teniendo la fuerza y el vigor que aparenta en las encuestas de opinión que uno maneja en las elecciones anteriores, bueno, el gobierno va a estar muy cerca de tener 80-85 diputados propios. Le va a faltar muy poquitito para llegar a los 87 con los que no logra sentar la sesión, abrir la sesión para tratar temas propios, pero sí logra evitar cualquier decisión del Congreso que voltee sus propios decretos. Si me faltan 5, 6 o 7 diputados, yo no necesito alianzas de largo plazo. No necesito tener socios que estén todo el tiempo conmigo. Necesito buscar debilidades puntuales, necesidades puntuales de algunos muy pequeños socios que sean coyunturales. Son alianzas mucho más concretas, por menor tiempo y más económicas. Y me parece que es parte de la razón que está después de este movimiento de los gobernadores, que fue un movimiento además cuidadoso con la Rosada porque firmaron un acta en la que estaba presente Lisandro Catalán, el vicejefe de gabinete de ministro de la Nación. Cuidadoso con la opinión pública porque marcaron un claro límite hasta dónde. No alteramos el equilibrio fiscal, no alteramos las cuentas públicas que es parte de la bandera del gobierno nacional. Y cuidadoso con los firmantes del acta, porque se garantizaron de que ninguno de los gobernadores buscara levantar la cabeza por encima de los otros y que hubiera puntos mínimos de acuerdo. Fue un muy pequeño paso en este cambio de dinámica, pero fue un paso sólido. La pregunta es si es hasta el 28 de octubre o si van a ser los próximos 2 años. Pero vos tenés casos en Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Capital Federal, Mendoza y Santa Fe, que están en esta línea y que son hasta el momento los gobernadores que dan la impresión más fuerte para este planteo entre el presidente de la Nación. Sí, no te olvides, por ejemplo, del caso de Chubut, el conflicto que tuvimos a mediados del año pasado, que el gobernador Nacho Torres, que responde al PRO, cercano sobre todo a la línea de Mauricio Macri, se plantó frente al gobierno nacional y dijo, si acá no hay una recomposición de haberes, si acá no se sigue trabajando con la energía de la provincia, nosotros cerramos el oleoducto de Chubut, el gasoducto de Chubut y dejamos sin combustible y sin gas a la nación. Pero de nuevo, son muy poquitos los gobernadores que hoy tienen la posibilidad de plantarse y ni siquiera sé si tienen la posibilidad de plantarse como lo hizo, ¿te acuerdas del caso de Córdoba con Schiaretti de la Sota frente al kirchnerismo? Sí. Una provincia que tenía otras condiciones externas para tener cierta autonomía y margen de negociación frente a la nación. Hoy ninguna de las provincias está en esa situación. Hoy todas están viendo más bien cómo aumentar la recaudación propia para depender lo menos posible de la nación en un esquema que, desde hace décadas, mantiene una fuerte predominancia del Ejecutivo Nacional por sobre los provinciales. Veo que empieza a haber pequeños pasos de los gobernadores, señales como lo que se menciona el desplante de anoche al gobierno nacional. Vamos, el presidente hubiera estado con más vicegobernadores que gobernadores si hubiera venido en la noche de ayer. Bueno, me parece que estamos viendo un cambio de dinámica. No sé si va a ser sostenible. La posición de los gobernadores. La posición de los gobernadores a largo plazo. Porque esta es la ventana de oportunidad que tienen para negociar hasta octubre. Después depende mucho de cómo sea el resultado de las elecciones y de cómo se comporte la Rosada para con ellos en sus territorios. Muy diferente es una Casa Rosada que salga a hacer un armado agresivo en las provincias, que salga con un candidato que cuestione abiertamente al gobernador de la jurisdicción, y otra cosa es una Libertad Avanza que más bien busque un discurso con anclaje nacional sin tocar los intereses de los gobernadores de las provincias. Casi todas las provincias, incluso en Tucumán, están fijados en una posición antigobierno. La pregunta es si nosotros estamos frente a una burbuja de opinión pública de la Libertad Avanza, como parecen indicar los resultados de Ciudad de Buenos Aires, los resultados de Misiones, de Chaco, de San Luis, de Jujuy o de Salta, donde la Libertad Avanza estuvo más cerca de los resultados que obtuvo en 2023 en las provinciales que del resultado del balotaje. Porque hasta acá jugamos con la carta del presidente que dice yo soy el 56% de la Argentina, me avala el 56% del país. En el balotaje. Bueno, no estaría mostrando el resultado de la concurrencia a las urnas que eso sea así, más allá de que la opinión pública esté fuertemente polarizada. Pero tenés el caso de Santa Fe, que hace 2 semanas
pierde en la capital. La Libertad Avanza, gana el peronismo. Pierde la capital el gobernador de la provincia, pierde la capital el gobierno nacional, la gana un sector del peronismo después de casi 30 años de no haber conseguido eso, y de nuevo se repite el esquema de una Libertad Avanza con muy poco anclaje territorial, que hoy, en el presente, es una ventaja al gobierno nacional porque no tiene la responsabilidad de la gestión territorial cotidiana, no tiene la responsabilidad directa de la gestión, tiene la responsabilidad directa de la gestión nacional, más abstracta. ¿Cómo lo ves a Tucumán? ¿Cómo lo ves a la capital vos? A la Libertad Avanza en la capital. ¿Tenés ya encuestas o todavía no? Tenemos encuestas que no podemos dar a conocer porque han sido encargadas por algunos clientes privados. Lo que sí te puedo decir es, el escenario de polarización es muy marcado, el sello de la Libertad Avanza mide extremadamente bien. Si vos a los tucumanos le preguntás a qué espacio político querés votar, la Libertad Avanza surge naturalmente como una opción predominante. Los candidatos tienen un muy mal desempeño y hay otro elemento adicional. El desempeño de la Libertad Avanza está profundamente condicionado por la fragmentación del arco opositor que vincule o que crezca a esa misma idea de apoyar al presidente de la ¿Vos crees que nación. en la capital el radicalismo va a ceder el lugar a la Libertad Avanza? Estamos hablando de la capital, ¿no? San Miguel de Tucumán. Yo creo que el radicalismo, que la definición del radicalismo respecto a si integrar o no integrar un frente con la Libertad Avanza Hoy ya no. es de interés no solo para los radicales o los libertarios, sino también para el oficialismo provincial. Creo que hay muchos interesados en la libre competencia de Ricardo Bussi, Paulo Modeo, Roberto Sánchez y demás dirigentes que pesquen en esa misma pecera de los apoyos de Javier Milei, porque contribuyen a la fragmentación de la elección, sobre todo de la elección de lo que se dio en conocer desde el propio espacio libertario como los viejos meados, esos hombres y mujeres que están más cerca de la jubilación o que ya la pasaron a la jubilación y que votaron a la Libertad Avanza como aquellos que no querían que fuera Sergio Massa y que le pueden dar o un espaldarazo o la espalda a la Libertad Avanza. Creo que es un tema a tener en cuenta, porque el capital político del PRO y de todos los aliados que dieron mucho más de lo que recibieron, bueno, quizá eligen otro camino. Hay que verlo, porque la oferta puede condicionar el hasta dónde va a crecer la demanda. Pero acá vos sabés que eternamente el radicalismo manejó la capital. Sí, hasta la elección del 23. Sí. Bueno, pero si uno sabe lo que pasó en ese entonces, Sí. además fue por 5.000 votos y sabe los 5.000 votos que hizo cortar Civil de Pérez. Sí, Que fueron votos Germán, de jugadores que jugaron a menos. Germán Alfaro siempre sostiene que él pierde por los votos que le mandó a cortar a Civil de Pérez con Canelada en la capital. Es inchequeable. ¿Está bien? No es O sea, la relación directa es inchequeable, se Pero- nota el corte. El corte está. El corte de Civil de Pérez, el otro está. La pregunta es, ¿quién va a ganar en la capital si vos tenés un radicalismo y una Libertad Avanza y un peronismo enfrente? ¿Cómo la ves? No solamente tenés el radicalismo y la Libertad Avanza, en la capital tenés a una de las figuras del peronismo de la provincia que mejor mide en términos de imagen gestionando los destinos de la capital, que es Rosana Chala, Sí. que junto con Osvaldo Jaldo son los dos dirigentes mejor valorados por los tucumanos. Bueno, eso es un compromiso también para el PJ y el sello que el PJ lleve, el Frente Primero Tucumano, Tucumán Primero, que lleven las elecciones. Es cierto que la Libertad Avanza tiene muy buen rendimiento en los grandes centros urbanos. Sí. Es cierto que el peronismo no kirchnerista como espacio político no tiene buen rendimiento en los centros urbanos, sí lo tiene el kirchnerismo. Y me parece que esa es una dinámica que hay que ver, sobre todo cuando tengamos los nombres el 17 de agosto de las listas confirmadas de candidatos que van a presentarse en octubre. Gracias, te agradezco muchísimo. Vamos a vos. seguir hablando de estos temas. Señora. Bien,